La idea de esta presentación es discutir el concepto de competencias, ampliarlo y darles a ustedes alguna mirada adicional respecto de este tema, y para eso resulta interesante recorrer esta historia que tiene la educación basada en competencias. En realidad la primera descripción es en el año 1978, pero este concepto, una publicación de la OMS, pero este concepto no renace hasta la aparición de los marcos de competencia, el inglés, como es el Tomorrow Doctors, el canadiense y el americano, el Outcome Project, que empiezan a plantearse la educación como una mirada de resultados educacionales y por lo tanto plantear las competencias como parte de esos resultados. Finalmente aparece el concepto de actividades profesionales confiables, que es un concepto que van a ver en otra de las presentaciones, y por último, en los últimos años ha empezado a trabajarse el concepto de otras miradas de la competencia expandida, que es un poco lo que queremos conversar en esta presentación. La esencia de la educación basada en competencias está dirigida a un nivel estándar de competencia para todos los graduados, es decir, poder decir cuál es la expectativa de formación que tienen todos los graduados. Y los aspectos críticos tienen que ver con que estos estándares tienen que estar bien descritos, que tiene que haber evaluaciones para evaluar estos estándares, y la competencia no es algo que en el tiempo se pueda determinar, sino que es la razón con la que se finaliza la capacitación. Solo terminamos de capacitarnos cuando estamos competentes, no antes. O sea que la educación basada en competencias es una educación basada en el resultado, no en el proceso. El resultado, lo que se logra, es lo clave. Se debe integrar conocimiento, habilidades y actitudes, y como decíamos, es individualizada, porque el tiempo que lleva lograr las competencias no es igual para todos los aprendices. Y hay varios marcos de competencia, como mencionábamos, el canadiense, el americano, el escocés. Es decir, que en el último tiempo se han escrito una serie de marcos de competencia, siempre pensando en un profesional de la salud. Y este es uno de los conceptos que hoy queremos desafiar. La definición individual de la competencia es la capacidad de un profesional de utilizar su buen juicio, como los conocimientos, habilidades, actitudes, asociados a la profesión, para solucionar problemas complejos de su actividad profesional. Es decir, es coordinar todos estos aspectos cuando estamos frente a una situación concreta. Todo lo que tenemos en la mochila de nuestro aprendizaje puesto al servicio de resolver una situación. Y este es uno de los modelos clásicos de reflejo de la competencia, que muestra que la competencia es todo esto puesto en conjunto y en un contexto determinado. Es decir, este es un gráfico que utiliza mucho el doctor Brailovsky, y acá se combina comunicación, trabajo en equipo, profesionalismo, habilidades de organización, resolución de problemas, conocimiento de los límites, etcétera, con juicio crítico y razonamiento clínico aplicado a un contexto determinado. Esto integrado transversalmente es el concepto de competencia. No es que una de estas cosas pueda ser la competencia, sino todas ellas juntas puestas al servicio de un contexto determinado. Tal vez uno de los trabajos más interesantes que yo he leído sobre competencia es el de Brian Hodge, que discute ¿por qué nos cuesta ponernos de acuerdo cuando hablamos de competencia? Y él hace un análisis del discurso que tiene que ver con que tenemos un imaginario de la competencia que a veces no es igual para todos. Hay muchos que toman a la competencia con un discurso del conocimiento. Lo importante para ser competente es saber una cantidad de cosas importantes. Y en ese sentido, la imagen que refleja este discurso es el libro del Harrison. Si sabemos todo ese libro, vamos a saber toda la medicina interna. Después un discurso del rendimiento, que es un discurso que tiene que ver con nuestra capacidad de ser evaluados con la pirámide de Miller, es decir, si llegamos al extremo superior del hacer, consideramos competente al que es capaz de hacer en forma competente. Esto está muy vinculado a los modelos de evaluación. Después hay un discurso psicométrico, es decir, que es un refinamiento del anterior. Es decir,
somos competentes y somos evaluados adecuadamente por un instrumento psicométricamente válido y confiable. Otros, en realidad, cuando hablan de competencia, se centran en el modelo reflexivo. Es decir, solo es competente un profesional que es capaz de reflexionar en la práctica y sobre la práctica. Y reaprender a partir de esta reflexión. Si no es capaz de esto, no se considera competente. Y finalmente un discurso productivo, que es, se considera competente aquel que tiene buenos resultados en la práctica. Cuando mezclamos estos conceptos, probablemente tengamos un concepto más acabado de la competencia. Pero cuando nos paramos en uno de estos discursos, la realidad es que es difícil hablar con el que tiene el otro discurso. Y hoy queremos agregar un sexto discurso, y para eso vamos a conversar con Alejandro Cráneo, que es el discurso de lo colectivo, de si la competencia es considerada una cuestión individual y qué pasa cuando trabajamos en equipo. Así que vamos a recibirlo a Alejandro para poder discutir sobre esto. Bueno, Ale, un poco la idea era conversar sobre competencias y equipos. Entonces, la primera pregunta un poco que se me ocurría era si hablamos de equipos o de sujetos competentes. Claro, bueno, ahí está, hay todo un dilema ahora y es un desafío, primero interesante para lo que es la planificación, pero también es interesante desde dónde se los mira. Si cuando uno dice, bueno, vamos a ver cómo se definen las competencias de las personas, entonces viste que uno busca, hagamos encuestas, a ver qué competencias deberían tener los profesionales de salud X para ver cuando egresen. Fijémonos en lo que se necesita, y esa es una forma de enfocar el tema. El otro tema es que hubo un grupo de gente que empezó a analizar la actividad. Entonces veía los grupos en su trabajo, los equipos en sus performances. Entonces, qué sé yo, entraban a quirófano y veían cómo trabajaba un equipo, cómo desarrollaba una performance competente un equipo en quirófano, en una sala, en una unidad sanitaria. Entonces ahí lo que se veía era, claro, que había muchas variantes en ese tema. ¿Cuáles eran las variantes? Y que de pronto no era una suma de gente que cuando sumás a toda la gente que es extraordinariamente competente como sujetos competentes, o que tienen el lauro, ponele, ¿viste? De decir sujetos muy competentes, los juntas y no forman necesariamente equipos que tengan performance de las más competentes. Y por otro lado, había gente que en algún grupo era, y lo ponía muy bien, y hacía que el grupo avanzara y mejorara su performance, y por otro lado, había gente que era supuestamente muy competente que en ese grupo no lo desarrollaba. Entonces aparece el concepto de performances competentes en el tema de los equipos y la idea de que pueden existir lo que se llaman las competencias colectivas. Esto que ya hemos hablado en algún momento, ¿no, Marcelo? Y que Bueno, no deja de ser un papel interesante. por ahí por ahí podemos, eso engancha un poco con dos preguntas que te las voy a tirar juntas porque me parece que son. La primera es si esto que vos decís, si yo mañana, digamos, si una persona supuestamente competente puede dejar de serlo en un equipo no competente o porque no logra formar un equipo, y la otra que tiene que ver con cómo evaluamos a esos equipos competentes. Ah, bueno. Ahí ya complejizar la cuestión. Y bueno. La primera, ¿cómo era? Recordámela. No, la primera tiene que ver con el tema de, porque uno dice, bueno, esto que vos decís, el equipo puede ser competente o no, independientemente de la persona. Entonces digo, la pregunta es, una persona que funciona en este equipo y es competente, o es competente aparentemente, cuando la cambio de equipo puede dejar de serlo. Claro. Y al revés también. A ver, al revés también en este sentido. En esto me parece que tenemos que ser claros. Esto no significa que no haya que hacer, que no exista lo individual, de ninguna manera. Ahora, también sabemos que todas las universidades, en todas las profesiones, en todo el mundo, viste, hay un cuadrito que dice, ¿qué competencia? Trabajar en equipo. Viste, que todas las carreras del mundo quieren que la gente aprenda a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, y además dice, tiene competencias para trabajar en equipo. Ahora, Las lo que tengo se yo ha las visto, competencias. claro, la tengo yo, el tema es cómo interactúo con los demás. Y entonces ahí aparece el tema de que uno debería, creo, a ver si coincidís, que uno debería trabajar, y esto va un poco en relación con la evaluación que decís,
debería trabajar con los estudiantes y con los profesionales cuando se van formando, ya sea en el pregrado, en formación continua, en la formación de posgrado, en que sean capaces de reflexionar sobre lo que significa la participación en un equipo en tanto sujeto competente que colabora para que ese equipo tenga una performance adecuada. Entonces, porque viste que cuando uno empieza a decir, bueno, ¿cuáles serían los subcomponentes del trabajo en equipo? Bueno, la comunicación, la empatía, bla, bla. Hay un enfoque más cognitivista que ha trabajado, y esto también lo hemos hablado en algún momento, en alguna de nuestras charlas entre nosotros, de cuando, viste, esta perspectiva cognitivista cuando se atraviesa con lo sociocultural, que dice que el ser humano no es producto de toda una cultura y que además resuelve situaciones en un contexto que lo ayuda a resolverlo de una determinada forma, o sea, la visión de la distribución de la cognición, es decir, que mi cognición no está solamente en mi cabeza, sino está en lo social, en mi equipo, en la gente que me rodea, físicamente distribuida a través de la información que yo guardo en la computadora, en la biblioteca, en mis apuntes, simbólicamente distribuida, que es el lenguaje que utilizamos. Todo eso hace que nosotros estemos en una red, digamos, con lo cual casi que es tan ficticio definir una competencia o una persona competente en forma individual como desafiante y muy teórico por ahora es definir una competencia colectiva. Entonces vos me decís, ¿y cómo evaluamos? Y bueno, Por ahí te la analizar la hago más actividad. fácil esa pregunta, te la hago un poquito, digo, la pregunta ahí es, ¿yo tengo que evaluar siempre el funcionamiento colectivo o puedo evaluar a los individuos formando parte, digamos, por su aporte a ese componente colectivo? Cuando digo, yo tengo que Claro, diseñar un instrumento, mañana se me ocurre diseñar un instrumento porque quiero evaluar cómo trabajan los equipos en un quirófano, por ejemplo. Entonces la pregunta es, tengo que tratar de hacer un instrumento que mire el producto colectivo de ese equipo o puedo tener una mirada de cuánto contribuye cada miembro de ese equipo. Digo, un poco pensando en esta cuestión de si la competencia colectiva es un constructo tan cerrado que desdibuja totalmente las individualidades, o todavía hay cierta cuestión de individualidades que uno puede rescatar a la hora de buscar mejoras, etc. hay una cuestión individual, sin duda. Creo que hay que seguir recuperando el sujeto. Viste que ahora la tendencia y lo que estaban revisando los psicometristas y todo, no perdamos de vista el sujeto, ¿no? Creo que no hay que perderlo de vista. Pero hay que comprender qué significa cuando emito un juicio sobre las competencias que puede tener un sujeto. Que esto no necesariamente significa que esa persona puesta en un equipo va a poder desarrollar todas sus competencias. ¿Qué sé yo? Favaloro era brillante, ¿verdad? En un equipo que era el que lo acompañaba a Favaloro. ¿No es cierto? Es decir, trabajan en un equipo y en ese equipo es brillante. Habría que ver cómo era en otro equipo. Probablemente, sin duda, pudiera trasladar muchas de sus cosas. Ahora, el equipo lo tendría que acompañar y la tecnología que él tenía lo tendría que acompañar para que él pudiera ser competente. También es cierto que nosotros podemos evaluar, y esto es muy interesante, cómo contribuye cada individuo, cada sujeto a la performance de ese grupo y de ese equipo. Ahora, ahí estaríamos desafiando, sin duda, algunas cuestiones psicométricas y otras cuestiones, No, está bien, que es todo un me desafío refería. y que estaría interesante analizarlo, digamos, ¿no? No, porque ahí venía y ahí va a enganchar, probablemente creo que con esto podemos redondearlo el tema, con esto que vos lo dijiste medio a la pasada, y es, digo, los instrumentos como disparadores de procesos de reflexión o de mejora o de análisis, ¿no? Hoy sabemos que cuando hablamos de instrumentos de observación, el rol fundamental que tienen es ser herramienta para el feedback y para la mejora, ¿no? Y después uno lo podrá usar cuando recolecta mucho para hacer algún tipo de análisis más sumativo. Pero la realidad es que el rol fundamental de esos instrumentos es promover actividad de mejora, reflexión, etc. Entonces, ahí venía un poco la pregunta era esta, digamos, si vos lo dijiste medio a la pasada, el tema de la reflexión, y otra, digo, capaz que coincidís conmigo o no, podés dar un poquito de vuelta de rosca a esto, que es
la reflexión tiene que ser individual o tiene que ser colectiva, pero también tiene que ser individual. Digamos, si yo tengo que pensar cómo como equipo mejoramos y cómo mejoro yo, ¿no? Digo, esta era un poco la segunda pata de la pregunta de la evaluación. Sí, ahí sería. Está perfecto y coincidimos que afortunadamente todo va evolucionando hacia la recuperación de su sujeto, a la mirada de performance de los equipos y a través de seguir comprendiendo aún más que la evaluación como una oportunidad de aprender y de mejora, ¿no? De la evaluación para el aprendizaje. En esta línea que vos planteás, la reflexión debería ser, o las preguntas de la reflexión uno podría decir, individual, que cómo vi yo mi performance en función de determinada tarea y en función de la performance del equipo, en función de la performance del grupo. Entonces, sin duda que hay que hacer pensar a los estudiantes, insisto, pregrado, posgrado, residentes, innovación continua, a analizar cómo fue la performance de cada uno de ellos en función de una tarea específica que yo puedo considerar hasta casi como individual, pero también cómo mi performance, cómo mi actividad, mi tarea, lo que hice, mejoró o no la actividad, o contribuyó o no a la actividad y a la performance del equipo. Creo que ese es el punto y la dimensión que habría que seguir trabajando en el desarrollo de las competencias. Lo que sucede, y esto coincidirás conmigo, es que también los docentes tenemos que proponer actividades de aprendizaje donde lo colaborativo y el grupo y la tarea grupal esté presente, ¿no? Porque si no va a ser muy difícil ver esa cuestión. Puede haber cosas que no, y no necesariamente todo debe ser en esa línea, pero en tanto yo proponga ese tipo de actividades, voy a poder invitar a la gente en formación a que reflexione sobre esa dimensión. Bárbaro, vale. Me quedo con esto último que decís y diría que sintetizaría un poco lo que planteaste. El primero, que la construcción de nuestro rendimiento no puede despegarse de lo colectivo, de lo grupal, pero a su vez hay una individualidad que también tenemos que rescatar, que la reflexión es la forma en que los equipos mejoren su performance y que hay que generar oportunidades de aprendizaje, porque si no, estamos hablando de competencias que se desarrollarían, sabe Dios cómo, es decir, que también requieren actividades educativas pensadas para. Ale, te agradezco un montón, espero que les sirva esto a los participantes de nuestra especialización y bueno, nos dejás alguna bibliografía para acompañar a los videos. Gracias. Gracias a vos, nos estamos viendo. Chau, chau.